Este es un cuento del autor Hans Christian Andersen. Se llama La niña de los fósforos. Las sombras de la noche avanzaban sobre la tierra dura y helada, y por doquier hacía un frío horrible, nevaba. Eran los últimos días del año, vísperas del nuevo, y en medio del frío y de la creciente oscuridad, una pobre niña caminaba penosamente por las calles. Cómo temblaba ella, sin abrigo y medio descalza. Sí, llevaba unas alpargatas, pero de nada le servían porque estaban llenas de agujeros y remiendos, hasta el punto de que pareciérale a la niña andar sobre la misma nieve. En uno de los bolsillos del raído delantal llevaba la pobrecilla un paquete de cajas de cerillas, mientras que con una mano sostenía una caja. En toda la jornada no había conseguido vender nada, ni nadie tampoco se había compadecido de la pobre vendedora de fósforos. Parecía la imagen de la desdicha, muerta de hambre y tiritando. Los copos de nieve menudeaban cada vez más, y al caer sobre los dorados bucles de la niña semejaban estrellas del cielo, posadas junto a rayos de sol. Arriba, en las viviendas tibias y confortables, las gentes comían y bebían, olvidando a los pobres de la calle fría. Luces de alegría, reflejos de dicha íntima y entrañable, emergiendo de la calle helada y sola con los efluvios de suculentos guisos. Los infelices y los pobres no gozarían de aquella jornada memorable. La pequeña vendedora de fósforos continuó avanzando por las calles desoladas hasta que alcanzó un soporta. Allí, en un ángulo formado por dos casas, sentóse como mejor pudo, tratando de abrigar en vano sus pies con el calor de su cuerpo. Por un momento pensó incluso en regresar a casa. Era Nochevieja, sí. Sí, pero... ¿y su padre? Ah, su padre. Si ella volvía a casa sin haber vendido una sola caja de fósforos, su padre la pegaría mucho. Además, en casa hacía tanto frío como allí, en aquel rincón del soportal callejero, por donde entraba ululando el viento del norte barriendo la nieve. La niña sentía las manos yertas, y si probara encender una cerilla, pensó, tal vez conseguiría entrar en calor. Y así lo hizo, incapaz de seguir soportando la horrible temperatura que descendía por momentos, y sacando un fósforo, frotó con él la pared contigua. Ris, ras, ¿ya está? Qué grata llamita surgió entonces en el frío rincón. Sí, era una llama cálida, brillante como un lucero del cielo. La niña notó el calorcillo extendiendo sobre el fósforo una de sus temblorosas manitas, y pensar que había gente que a tales horas se estaban calentando ante una suntuosa chimenea de salón con soberbia repisa de mármol. ¿Qué falta hacía todo eso, si con un miserable fósforo era suficiente? La pequeña vendedora de cerillas creyó hallarse en aquel instante ante una de las tales chimeneas, contemplando el chisporroteo alegre y reconfortable de los leños. Pero, ¡oh señor! Cuando fue a alargar los pies para calentarlos, apagóse la cerilla. Reinaron de nuevo las sombras, y la chimenea desapareció de su mente. Pero tenía más cerillas en el bolsillo de su delantal, una caja, dos cajas, muchas cajas, y frotó otro fósforo en el muro. Se encendió y quedó de nuevo brillando otra llamita que, al proyectarse en la pared, transmitió en ésta una transparencia que permitió a la niña ver el interior de la casa, una casa rica, confortable, donde lucía esplendorosa una mesa provista de excelentes viandas, bajo luces deslumbrantes que arrancaban vivos destellos a la finísima vajilla de china que había sobre los anaqueles y la mesa, llena también de botellas y copas de rutilante cristal. ¡Ay! ¿Qué vio la niña ahí? En el centro de la mesa, un pavo enorme, con un tenedor y un cuchillo medio hundidos en la pechuga jugosa y humeante aún. Entonces ocurrió algo inesperado. El pavo dio un salto y voló hacia la vendedora de cerillas, que se dispuso a tomarlo con sus frías manitas. Pero en aquel momento la cerilla se le cayó al suelo y se apagó, sumiéndola en la oscuridad anterior, sin visión alguna y cada vez con más frío. La pequeña vendedora sacó otro fósforo y lo encendió, y vio que, de pronto, se hallaba sentada ante un hermosísimo árbol de Navidad, repleto de cosas maravillosas, muñecas, caras sonriendo entre las verdes ramas repletas de mágicas lucecitas, muñecas preciosas que le sonreían a ella, a la pobre vendedora de fósforos, que nunca había jugado, porque nadie había caído en la cuenta de que a las niñas pobres también les gustan las muñecas. Tendióles la niña sus manitas adheridas, en un afán infinito de acariciarlas,
y entonces la cerilla se apagó, y las lucecitas mágicas del lindo árbol de Navidad subieron alto, muy alto, hasta confundirse con las estrellas, que en aquel instante temblaban en la bóveda celeste, tras la copiosa nevada caída sobre la tierra, y uno de aquellos luceritos cayó en la inmensidad, dejando una especie de polvillo sutil. «Alguien ha muerto», balbuceó la pequeña vendedora de fósforos, recordando las palabras de su abuelita que le dijo un día al respecto. Cuando una estrella cae del cielo, un alma buena vuela hacia él. Su abuelita había muerto ya, y la niña acordóse de ella más que nunca entonces. Había sido el único ser en este mundo que le había amado de corazón. «Oh, abuelita», exclamó, «¿por qué no me llevas contigo?» Encendió otra cerilla, y a la luz de la llama contempló asombrada la venerable figura de su abuelita, que la sonreía desde un lugar lleno de calor. «¡Abuelita! ¡Abuelita!», volvió a gritar la pequeña. «Sé que cuando se apague esta cerilla, te desvanecerás como aquel fuego de la chimenea, como aquel rico pavo asado, como el maravilloso árbol de Navidad lleno de muñecas y luces. Llévame contigo». Y tuvo miedo de quedarse sola en medio de la oscuridad y del frío, y apresuróse a encender todas las cerillas que contenía una de las cajas para prolongar un poquito más la dichosa visión de su abuelita. Y los fósforos ardían con tal viveza y esplendor que alumbraban más que los rayos del sol en el estío. Y su abuelita la tomó entonces en sus brazos y se la llevó volando por un sendero celeste inundado de luz hasta el cielo, donde la pequeña vendedora no sintió ya más frío, ni el hambre, ni el egoísmo de las gentes, ni tampoco los golpes de su padre. Unas horas más tarde, en la helada madrugada, hallaron a la niña de los fósforos sentadita aún bajo el soportal, en el ángulo sombrío y helado, formado por las dos casas. En sus labios entreabiertos florecía una angelical sonrisa. Había muerto de frío en la Nochevieja. El sol del Año Nuevo la amortajó con sus primeros rayos. La pequeña estaba rígida, conservando todavía en el bolsillo de su raído delantal el paquete de las cerillas del que había consumido una caja entera. «La pobrecilla quiso calentarse, sin duda», murmuraron algunos vecinos. Pero eso sí, nadie fue capaz de adivinar siquiera, de sospechar jamás las maravillas que la niña de los fósforos había visto, ni a qué lugar feliz la había llevado su abuelita.